con Dios. Y en 2 Corintios 12, Pablo nos dice lo siguiente: en realidad nada gano con vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. De ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero prefiero no hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Al jactarme me he portado como un necio, pero ustedes me han obligado a hacerlo así. Aunque no soy nadie, yo debía haber sido alabado por ustedes, ya que en nada he sido menos que esos grandes apóstoles. Con todo, las señales de apóstol se han realizado entre ustedes con toda paciencia, por medio de señales, prodigios y milagros. ¿En qué han sido ustedes menos que las otras iglesias, sino en que yo nunca les he sido una carga? Perdónenme este agravio. Y entonces tenemos aquí un pasaje muy interesante del apóstol Pablo, y créanme que yo entiendo a Pablo acá, porque a veces uno como ministro del Señor está dando todo lo mejor por las personas y haciendo con integridad, según uno, ¿verdad? Y así, esforzándose, y de repente las personas no aprecian eso, dicen: no, ¿sabe qué? Me voy a ir. Y viene alguien haciendo algo como extraordinario, qué sé yo, y las personas se van con esa persona en lugar de apreciar el esfuerzo que uno estaba haciendo. Y según veo, nos pasa a todos los ministros. A mí me ha pasado como pastor, que uno está invirtiendo en alguna persona, se desvela, lo llaman hasta, y uno está detrás, ayuda económicamente, y finalmente dice: me voy a ir de esta iglesia porque no hay amor. Ajá. ¿Qué querés? O sea, bueno, pero perdónenme este agravio, dice Pablo. Solo para decirles que a veces uno se siente así, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo cuenta: miren, honestamente, si nos ponemos a sacar credenciales, quiero contarles que yo hasta estuve en una experiencia en el cielo y vi cosas que ni siquiera les puedo describir. O sea, no me vengan a decir que yo no soy apóstol, dice aquí el apóstol Pablo. Pero luego dice algo interesante, y de eso quisiéramos tocar un poquito. ¿Qué pasa cuando el milagro no sucede conmigo? ¿Qué pasa cuando ese milagro que yo estaba esperando nunca llega? ¿Qué pasa cuando leo el libro de Lee Strobel y estoy lleno de fe, oro, y de todos modos no sucede? Puede ser que usted tenga milagros que no han pasado. Yo tengo milagros que no han pasado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Seguimos confiando en el Señor o intentamos coaccionarlo y decir: bueno, Dios, si no haces este milagro, entonces ya no vuelvo a cantar El Poderoso de Israel? Ya no vuelvo a cantar esto. A veces intentamos como que coaccionar al Señor, pero Él no se va a dejar, y eso es parte del caso de los milagros, es saber, hay milagros que nunca van a pasar, ¿verdad? Así es, hay milagros que nunca van a pasar, pero para mí, en lo personal, todo lo que Dios hace es un milagro. Aunque las cosas se den en sanidad, por ejemplo, en una restauración matrimonial, pero aún así no se dé, para mí siempre es un milagro. Todo lo que Él haga, esa soberanía que Él tiene y su perfecta voluntad, es un milagro. Pero Pablo nos habla aquí de esa experiencia que tuvo subiendo al tercer cielo, ¿se imaginan? O sea, ¿qué pudo haber experimentado Él en gloria? Pero también nos habla desde la parte humana y nos hace entender que aunque Él tenía un aguijón, como probablemente lo tienes tú o lo tengo yo,
La gloria del Señor es suficiente y su gracia es suficiente para poder transitar por esos valles de sombra y de muerte, quizás a través de esas dificultades. Entonces tenemos que entender que la gracia del Señor es suficiente para nosotros y que se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Tenemos que hacer alarde, dice la palabra, de nuestras debilidades y no nos gusta, porque tenemos que ser muy vulnerables. Decir, es que fíjense que yo pareciera que es derrota, pero cuando lo unimos con esa gracia del Señor, esa es la victoria que podemos obtener en Él. Exacto. Y fíjate, María José y amigos, que es contraproducente, porque si uno pasa a contar, por ejemplo, a mí, como predicador, si yo paso a contar grandezas y los milagros que Dios ha hecho, la gente dice, qué bonito, pero no se conecta. Pero cuando uno cuenta que ha pasado una situación, recuerdo en el libro Sincronizados, que el Señor nos guió a escribirlo con mi esposa, era un libro para ayudar a las parejas a llevarse mejor. Y entonces yo le digo, Nino, ¿por qué no contamos? Empecemos contando esa situación donde tuvimos algo donde ya casi queríamos matarnos y no nos queríamos ver. ¿Cómo vas a creer? Me dice Nino, ¿cómo vas a exponer nuestra privacidad? Démosle, le dije, mira, orá, porque eso va a bendecir a las personas. Entonces, muchas veces cuando pasamos y les contamos, miren, nosotros somos pastores, pero en los pastores también hay crisis y que ya llegamos a sentir que ya no nos amamos, etcétera. Mucha gente toma esperanza de eso. ¿Qué quisiera contar yo? No, miren, hemos tenido una relación perfecta, nos amamos, increíble. Y eso diría la gente, usted con su cuento, no le creo, o usted como es pastor está cerca de Dios. Pero cuando uno cuenta una debilidad, la gente se llena de esperanza. Dice, entonces para mí también Dios puede hacer un milagro. Es lo que dice Rick Warren, que la gente se va a conectar con nuestras debilidades y no con nuestras fortalezas, porque sabes que yo creo que cuando uno está pasando por un problema cree que solo uno lo tiene y que no hay nadie más que esté pasando ninguna dificultad y ninguna crisis, pero cuando nosotros contamos nuestras debilidades, sabiendo que la gracia del Señor es la que nos sostiene, entonces es ahí cuando la gente encuentra esa esperanza, el ánimo para continuar en sus procesos de sanidad, por ejemplo. Así que si tú estás atravesando hoy quizás por una circunstancia que no te la esperabas, que ya lleva mucho tiempo, recuerda entonces que la gracia del Señor estará siempre ahí para sostener. ¿Saben? Yo tuve una experiencia en donde siento que entendí de otra forma tu poder se perfecciona en la debilidad. Y en la debilidad es cuando ya no tenemos nada que hacer, cuando ya no tenemos a alguien a quien llamar o ya no alcanza lo que está en el banco para solucionar o es una cuestión de enfermedad que se sale de nuestras manos. Y a grandes rasgos estaba parado en el intensivo, mi hija nació prematura, y yo ahí no podía hacer nada. Estaba parado ahí, solo miraba a los doctores. No podía hacer absolutamente nada. O sea, no... Casi que los doctores eran como, hace un poquito para atrás, ¿verdad? No estorbe. Pero ahí yo pude sentir la ayuda de Dios y pudimos ver un milagro. Y eso fue increíble. Tal vez la situación médica más difícil que habíamos atravesado en mi familia. Pero también tuve otra situación en donde oramos y a raíz de esto que te cuento, creció nuestra fe para orar por milagros, para entender lo que dice la Biblia de lo que Jesús ya hizo para poder pedir esos milagros. Pero tuvimos otra situación años después en donde no ocurrió el milagro. Y entonces estás en eso, ¿por qué aquí sí, por qué aquí no? ¿Por qué a veces sí, a veces no? ¿Será que oramos y declaramos qué le voy a decir a mis hijos si no pasa el milagro? Pero digamos que en el tiempo que pasó, tal vez fue un periodo como de 9 años entre esas dos situaciones, una de las lecciones fue, es que yo no soy Dios. Yo no soy Dios porque siento que habiendo entendido eso que estaba en la Biblia, sí había crecido en la fe, pero tal vez había algo que yo sentía como, solo hago así y ya va a suceder. Yo no soy Dios, Él es Dios. Y la actitud que Daniel tuvo cuando tenían esta situación, ellos no se inclinaron ante el rey, los iban a matar y ellos dijeron, pues Dios tiene el poder para salvarnos, pero aunque no lo haga, nosotros vamos a seguir adorándolo, no nos vamos a inclinar a ti, vamos a seguir firmes en nuestra fe. Creo que esa debería de ser nuestra situación. Seguir creyendo, entender yo no soy Dios y aunque no pase, mi fe va a seguir firme. Y hay varios escenarios que se pueden rescatar de esta lectura y por eso que en la multitud de consejería está la sabiduría, ¿verdad? Ustedes las opiniones.
Pero, por ejemplo, de alguna manera, si a Pablo le pasó esto, o sea, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Pero eso es un pensamiento equivocado, porque al final de cuentas Pablo y nosotros estamos en la misma posición. O sea, nos puede pasar absolutamente todo. Aún así, nos aprendamos la Biblia de memoria, porque nos puede pasar, humanamente nos puede pasar. Y por eso que lo que decía Fernando a mí me impacta, porque uno de mis versos preferidos es Habacuc 3:16, cuando habla de que aunque los rebaños mueran en los campos, y al final hace una narrativa muy linda, dice, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Ese es el punto álgido del que estamos hablando. Y si Pablo pidió 3 veces, muchas veces nosotros hemos pedido 20, 40, 50 veces y no nos alivia el problema y no salimos del problema. La situación es mantenernos y aferrarnos a ese momento de fe y pasar. Yo concuerdo con María José. Para mí, cada día, cada despertar es un milagro. Es una oportunidad grande para proclamar la gloria de Dios, ¿verdad? Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Hay un milagro todos los días de nuestra vida por el cual podemos estar acá. Sin embargo, para que el Señor se gloríe y que en nuestra debilidad Él se haga grande, acontecen diferentes circunstancias. Yo estoy consciente que Él no las provoca. Son circunstancias que nos acontecen, pero Él se hace grande en esa debilidad. Y en ese momento, cuando llegamos al punto en donde hemos querido, y por eso es que aquí viene una parte interesante, con toda seguridad, y yo soy el primero, buscamos primero herramientas en nosotros mismos para salir del problema. Pero no buscamos a Dios como la primera iniciativa. Solo cuando ya nos damos cuenta y dejamos de ser tan necios que dijimos, Señor, por favor, aquí estamos. Aquí estamos. Y aquí es donde empieza el milagro, María José. Y yo también pienso, cuando estamos en dificultades es cuando se pone en evidencia si nosotros creemos y confiamos en el Señor. Sí es. Porque Pablo le rogó 3 veces al Señor que le quitara ese aguijón y el Señor le respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero cuando Dios no cumple lo que nosotros queremos en el tiempo en que lo estamos pidiendo, cuando no hay sanidad física, nos peleamos con Dios a veces o le reclamamos. Entonces creo que las dificultades son la muestra de cuánto nosotros confiamos en el Señor y cuánto más le vamos a seguir creyendo, aunque las cosas no sucedan como nosotros las estamos esperando o como se las estamos pidiendo. Entonces, probablemente tú estás enojado con Dios porque no sanó a tu padre o porque el matrimonio se destruyó y entonces le diste la espalda al Señor y lo que sale de tu boca es resentimiento en contra de Él. Imagínate eso. Sale a luz o sale a relucir lo que hay en tu corazón. Entonces tenemos que aprender que es la gracia del Señor, es su perfecta voluntad y te lo repito, todo lo que Él hace es un milagro. Aunque a ti no te agrade lo que haga, es un milagro y eso tiene que servirte para mantenerte firme y seguir amándole y confiando en Él. Y solo Dios sabe qué tan arrogantes seríamos si Dios nos contestara todas las peticiones. Imagínense, así como el apóstol Pablo, que dice, Sí. subió al cielo, estuvo en la gloria del Señor, dice, oí cosas que no las puedo describir, pues no las puedo, dice, palabras inefables que a ningún hombre le es permitido pronunciar. O sea, el tipo sabía de Dios, conectarse con Dios, había escuchado misterios espirituales. Y en eso tiene este aguijón en la carne que algunos teólogos especulan que era una enfermedad en los ojos, porque hay un cierto momento en que él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Es decir, puede ser que era un problema de su vista. Otros dicen que su aspecto era muy desagradable, o sea, tenía muy inflamados los ojos. Y entonces él decía, Señor, así no puedo predicar. Pues no, así te quiero predicando feíto. ¿Para qué? Sí. Entonces el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Les cuento que mi papá era un hombre de Dios, oraba por los milagros, la gente le sanaba y él tenía una enfermedad, tenía diabetes y algunas complicaciones. Y me decía, mire, Ronnie, qué interesante, me decía él, ¿verdad? Que oro por las personas y se sanan y yo he orado por mí y no me sano, me decía él. Y realmente venimos a este asunto de bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso quiere decir que no es nuestro poder, es el poder de Dios. Igual otra mujer de Dios que recuerdo, hermana Ana María Abril,
igual mujer de Dios, de oración, oraba por las personas y de repente le detectaron un cáncer. Y ella estaba batallando con esa enfermedad. Y la gente es cruel, ustedes, porque ella un día me contó que había gente que le decía, bueno, hermana Ana María, Sí. y no que tanta oración, pues, y no que tanto confiar en Dios. Mire cómo está, así de cruel. Así Pero Dios no nos evita eso para que recordemos que el poder es de Dios y no de nosotros y que no nos volvamos arrogantes, ¿verdad? Porque sí podría llegar cierto nivel de arrogancia. Si así a veces nos ponemos arrogantes, imagínense si Dios contestara todas nuestras peticiones. ¿verdad? Miren, yo recuerdo, y los he compartido aquí, hace 3 años yo tenía el problema de la espalda, ¿verdad? Ustedes, y no se arreglaba. Y el título de este episodio es Dios en medio del sufrimiento. Y cuando hay dolor hay sufrimiento. Y yo me subía a esa caminadora y ponía esa mi canción de Miel San Marcos de Dios es más fuerte que el dolor. Y me metía con él y lloraba en la caminadora del dolor, pero era con esperanza y al final yo no sabía cómo iba a terminar todo esto, pero cada vez que me subía a esa caminadora y oía esa canción, porque esa fue la que me acompañó durante esos 3 años casi, había una esperanza. Había una esperanza. Y la esperanza podía ser aún así en medio del dolor. Eso lo tenía ahí bien claro. Había algo que estaba trabajando en mí el Señor. Así es. Bueno, queremos entonces invitarlo a que sigamos confiando en el Señor y todavía no concluyamos tan fácil, digamos, estamos batallando con algo, no, Dios no quiere, bástate mi gracia. Peleemos. Pablo 3 veces llegó delante del Señor. Yo he visto a muchas personas orar por el milagro y había batalla espiritual y finalmente el Señor se los concede. Entonces, no perdamos la esperanza, pero tampoco perdamos la fe. Sigamos confiando en el Señor a pesar de su respuesta. ¿Qué tal si oramos? Yo le quisiera pedir, Guillermo, ¿qué tal si usted nos dirige en palabras de oración para que las personas que están pasando por alguna dificultad se fortalezcan en el Señor? Gracias, Ronnie, por ese privilegio. Padre, hoy estamos acá, tus hijos, escuchando tu palabra, el mensaje que quieres darnos hoy. Estoy seguro que hay muchas familias y muchas personas que están pasando por dificultades y por situaciones difíciles, dolor, desesperanza, enfermedad, escasez. Sin embargo, hoy confiamos en ti, Señor. Y aunque hemos sabido que hay palabra y esperanza, somos humanos y somos débiles. Sin embargo, nos aferramos a esa esperanza y creemos que aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vidas, aunque los rebaños estén muriendo en los campos y los establos estén vacíos, aún así nos vamos a gloriar en el Señor y nos vamos a gozar en el Dios de nuestra salvación. Amén, amén, amén. Muy bien, entonces vamos a hacer una breve pausa, pero no se desprenda porque hoy vamos a continuar llenándonos de fe, vamos a continuar orando para que el Señor nos ayude y cimentando nuestra confianza en Él. Regresamos, no se pierda. Existen testimonios que desafían la lógica, evidencias que van más allá de la casualidad. ¿Te has preguntado si mañana surge un milagro? ¿Te atreverías a creerlo? El caso de los milagros. Me recosté en mi sillón después de terminar lo último de mis viajes y de mis investigaciones para este libro. Archivos con documentos, libros de texto, cuadernos de notas de páginas amarillas y montones de transcripciones de las entrevistas, regados por el suelo de mi sala de estar porque ya no cabían en mi atestada oficina. Con una taza de café en la mano, estaba reflexionando sobre esa jornada de descubrimiento en cuanto a lo milagroso y lo sobrenatural. Pensé afectuosamente sobre mi entrevista con Michael Shermer. Hacía casi un año. Y aunque estamos en desacuerdo en muchas cosas, ninguno de los dos permitió que eso impidiera una cordial relación. Él es una persona que agrada con facilidad. Me alegró darle todas las oportunidades que pude para que presentara su caso en contra de los milagros. Y de hecho, identifiqué la presencia de algún terreno en común. Por ejemplo, la revista de Shermer publicó un artículo de 7 páginas escrito por una médica retirada llamada Harriet Hall, en la cual ella trata de refutar la posibilidad de una intervención divina en el mundo. Aunque hay mucho discutible en ese artículo, también estuve de acuerdo con algunas de sus afirmaciones.
Por ejemplo, ella afirma que las remisiones espontáneas se producen. Estoy de acuerdo, dice Lee Strobel. También dice que en el mundo hay charlatanes. Lamentablemente es cierto, dice Strobel. Dice que algunas veces los análisis de sangre salen mal, que los rayos X son mal interpretados y que los diagnósticos son erróneos. Por supuesto, puede pasar. Dice que las coincidencias ocurren. Claro que sí. Dice que hay personas que tienen una motivación para mentir. Sin duda las hay. Dice que hasta las personas sinceras pueden percibir equivocadamente las cosas. Es cierto. Dice que la memoria puede fallar. Claro. Dice que una persona aparentemente muerta puede volver a la vida. Sin duda alguna. Dice que cualquier matasanos puede presentar testimonios escritos de que su aceite de serpiente funciona. Por supuesto. ¡Qué buena! Y el autor nos dice, todo eso es correcto, pero ¿le sirve de explicación a todos los relatos sobre los milagros? No, lo siento. Para creer en los milagros no es forzoso aceptar todas las reclamaciones de acontecimientos sobrenaturales que se vayan regando por la primera página de los periodicuchos del supermercado. La doctora Hall dijo que los testigos presenciales eran notoriamente poco dignos de confianza. Sí puede haber problemas con algunos testigos presenciales, pero yo me atrevería a adivinar que si hubieran asesinado al esposo de la doctora Hall, ella querría que todos los testigos presenciales posibles testificaran contra su victimario en los tribunales. Todo lo que hace su observación es insistir en que es importante poner a prueba los relatos de los testigos presenciales, basada en considerar el carácter de cada testigo, su motivación, sus prejuicios y su oportunidad de ver lo que sucedió, y buscar corroboración y documentación siempre que sea posible. Se trata sencillamente de una práctica estándar para los abogados, jueces, periodistas, detectives, historiadores, jurados y otros que estén tratando genuinamente de buscar la verdad. A fin de cuentas, el caso contra los milagros no es satisfactorio. De hecho, sus cimientos mismos han sido erosionados por el abyecto fracaso del filósofo David Hume. Al tratar de desacreditar los milagros, por tomar prestada una frase procedente del título de la devastadora crítica de sus escritos publicada en Oxford, el supuesto argumento contundente de Hume contra los milagros ha terminado contundentemente derrotado. Es más, el voluminoso estudio de Craig Keener sobre los milagros fue convincente en cuanto a su profundidad y su alcance. Yo encontré que estaba de acuerdo con la escéptica doctora que admitió que aunque podrían existir explicaciones de orden naturalista para algunos de los relatos de milagros presenciados por Keener, eso no es cierto en todos los casos. No lo es y por un amplio margen. En realidad, me sentí impresionado por tantas asombrosas ocasiones de intervenciones sobrenaturales en las cuales hubo múltiples testigos presenciales dignos de confianza, documentación médica y ausencia de motivos para engañar. Entonces, solo démonos cuenta que Lee Strobel ahorita nos está llevando por un resumen de todo lo que hemos visto en el libro, la entrevista con Shermer, también el doctor Keener, que se convirtió al Señor y hace demostración de milagros. Dentro de eso, hace ver este artículo de la doctora Hall, donde ella hace ver muchas posibilidades de equivocaciones o charlatanes que podrían decir esto es un milagro. Y eso nos debe hacer pensar en algo también. No tenemos que creer a todo aquel que diga que está haciendo un milagro. Hay gente malvada por allá afuera y ser persona de fe no quiere decir ser ingenuo. Pero que existen los milagros, sí existen. Eso es lo que nos está diciendo acá Lee Strobel. Continuemos entonces. En cuanto a los estudios clínicos que Shermer promociona con tanta seguridad, el que no arrojaba efecto alguno de la oración intercesora sobre la sanidad. Recuerdan, había un estudio donde pusieron a personas a orar por enfermos y no les pasó nada. Un grupo con oración, otro grupo sin oración, y no hubo mejoría en ninguno de los dos grupos. Bueno, ha quedado decididamente socavado. Candy Gunter Brown reveló que la persona que oró en ese proyecto formaba parte de una secta no cristiana que ni siquiera cree en la posibilidad de la intervención divina. O sea, que ese estudio que se llevó 10 años y costó $2.4 millones no nos dice nada acerca del efecto que tiene la oración cristiana auténtica en la sanidad.
Y en sentido contrario, la investigación de la propia Brown, revisada por sus colegas, muestra unas mejoras instantáneas en la visión y en la audición después de una oración con imposición de manos por parte de seguidores sinceros de Jesús. Otros estudios revisados por colegas también muestran que la oración tiene un impacto positivo en la sanidad. Cada vez más, las investigaciones están llevando el caso a favor de los milagros del nivel anecdótico al de los datos. Los extraordinarios sueños que están produciendo entre los musulmanes, tal como informa sobre ellos el misionero Tom Doyle, van claramente más allá de ser simples coincidencias porque son validados por una fuente o un suceso externo e independiente. Por ejemplo, muchos sueños fueron autenticados más tarde cuando la persona que soñó se encontró con personas concretas que solo había visto en su visión anterior. No se trata solamente de un acontecimiento fortuito. Algo extraño estaba sucediendo. Nosotros diríamos algo sobrenatural. A nivel fundamental, me siento cada vez más convencido de que el origen y la fina calibración de la que fue objeto el universo y que describió el físico Michael Strauss en su entrevista apuntan poderosamente a la existencia de un creador sobrenatural. Y estoy persuadido de que los datos históricos citados por el detective J. Barner Wallace establecen de forma convincente que Jesús de Nazaret no solo afirmaba ser el Hijo único de Dios, sino que después lo demostró al regresar de entre los muertos. De hecho, la resurrección va más allá de confirmar la existencia de lo divino. Las torturas, la muerte y la tumba vacía de Cristo también responden a la pregunta sobre por qué Dios querría intervenir en unas vidas individuales por medio de su toque milagroso. El hecho de que Jesús estuviera dispuesto a soportar la crucifixión nos dice que Dios se siente motivado a actuar de manera extraordinaria para rescatar a los seres humanos de las consecuencias de su vida descarriada. Y si ama tanto a las personas individuales, entonces es razonable creer que habría momentos en los cuales tomaría la decisión de usar una mano para detener las fuerzas de la naturaleza, mientras usa la otra para sanar de una manera milagrosa a alguien que está sufriendo. Entonces vemos cómo el autor nos lleva en esta vía de recapitular lo que hemos leído con él, toda su investigación. Llama la atención que la primera entrevista con Shermer fue un año antes y ahora él está juntando las piezas y pasa a hablar de esa entrevista con Shermer, que era aquel agnóstico, luego el doctor Wallace, que es un investigador criminalista. También nos recuerda el ajuste fino por lo cual vivimos nosotros en este universo, como él nos hacía ver que hay muchos elementos que tienen que estar sintonizados finamente para que haya vida en el planeta Tierra. La expansión de la energía oscura a una velocidad precisa, que estemos en un planeta, en un sistema solar donde hay un solo sol y no muchos soles, que estemos en una galaxia de forma de espiral. Aquí tenemos una ilustración de la Vía Láctea. Él dice que hay 3 tipos de galaxia y solo en una galaxia tipo espiral podría haber vida. Y así, los científicos mencionan, aquí Lee Strobel dijo 100 elementos, pero Hugh Ross habla de 200 elementos de ajuste fino en el universo y que siguen descubriendo más. Por eso cuando Hugh Ross habla con un escéptico le dice, ¿crees ahora? O dentro de unos meses va a haber más argumentos, le dice, más argumentos de ajuste fino. Entonces, el autor nos está llevando por esta colección que él ha hecho de situaciones sobrenaturales que lo que tendrían que hacer es aumentar nuestra fe para poder decir, Señor, creo que tú puedes intervenir sobrenaturalmente. ¿Cómo les ha ido con este libro, Fernando? Ya, a mí ha sido interesante todos, digamos que ese acercamiento a lo científico, al investigador Wallace, que regularmente no es lo que leo, pero son como otros puntos de vista enriquecedor. Me llama la atención este otro elemento que salta con todo lo que hemos hablado y tal vez te lo quisiera decir a ti, si tú tomas la Biblia como la fuente de la verdad. Si no tomas la Biblia como la fuente de la verdad, pues esto tal vez se va a salir un
un poquito, pero ya mis amigos te van a dar más ubicar, argumentos. ¿va? Se han preparado para Guillermo dar más está. argumentos. Es que si la Biblia es tu fuente de verdad, hay muchos pasajes, hay muchas promesas que nos van a dar pie para decir, esto ya está escrito y es así, Dios lo dijo así y fue así hace muchos años y va a seguir siendo así. Uno de esos puede ser Isaías 53, 4 y 5, pero si nos enfocamos en el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanos. Esto quiere decir que él como que compró esa sanidad para nosotros cuando dio su vida en la cruz. Entonces, cuando te enfrentes a una situación de enfermedad, no depende si oré hoy en la mañana, tal vez me levanté tarde, no me dio tiempo de orar, pero es que esa promesa ya está ahí en Isaías. Podemos recurrir a esa promesa y con toda fe pararnos, orar y declarar ese milagro porque está en la Biblia. Digamos que esto lo podemos sumar a todo lo que hemos estado leyendo en este libro para decir, esto dice la Biblia sobre pues, el caso de la enfermedad. Hacia eso puedo acceder porque creo que Jesús murió por mí y que en su obra en la cruz, esto quedó ahí como una promesa y como un regalo para nosotros. Así es. Y cómo es que, a mí me llama la atención, cómo es que compara, por ejemplo, cómo un estudio se realizó con gente que ni siquiera creía en el Señor. Entonces querían argumentar que no funcionaban los milagros o que no había milagros, pero con gente que era practicante de una secta, ni siquiera era gente cristiana. Y la diferencia que hubo cuando un creyente sincero en Jesús impuso las manos y oró por sanidad para que alguien recuperara la visión o la audición. Entonces muchas veces nos quieren presentar argumentos, no, eso no sirve, eso no funciona, la gente se equivoca, no. O sea, el Señor sigue creyendo. Y ¿sabes qué? Justo acabo de estar trabajando unas cuestiones que estoy estudiando y el orador, el maestro que nos estaba enseñando decía, Dios quiere sanar a todos. Es que su voluntad es sanarnos a todos. Lo que sucede es que muchas veces la duda en el corazón es la que no nos permite tal vez encontrar esa sanidad o Él quiere tratar con nosotros de una u otra manera. Pero lo cierto es que no podemos negar que los milagros existen. Y yo cuando leo todo eso me pongo a pensar, todos hemos tenido experiencias sobrenaturales con el Señor. Lo que pasa es que tuvimos una experiencia sobrenatural con Él y como después la siguiente no fue con esa sobrenaturalidad que esperábamos, entonces dejamos de creer. Pero si tú examinas en tu corazón, tú seguro has experimentado no solo una vez, sino que muchas veces esa provisión del Señor en cuanto a sanidad física, sanidad de finanzas, en tus relaciones, en tu forma de pensar. Entonces no podemos dejar de creer solo porque hay estudios que están en papel que nos dicen que Dios no existe y que Dios no obra milagros al día de hoy. Yo me pregunto si todo este argumento se lo lleváramos a un niño. No va a entender nuestros argumentos. Él solo va a creer y a afirmar lo que en su corazón está. Por eso es que debemos de ser más como niños. Y yo estoy seguro que si alguien viene y se recuerda de cuando le contaba una historia a su hijo o a su hija y ver esos ojos grandes que se crecían de las criaturitas y después te decían algo y que mi papi dice. Esa frase mi papi dice es lo que a mí me conmueve, porque yo sí creo perfectamente que mi papá dice que Él está conmigo todos los días y me agarro de ese corazón de niño cada vez que me levanto para creer y declarar que un milagro va a pasar. Así es. Y no sé si le pusieron atención al capítulo de ayer, pero a mí me impactó esto en donde hay un teólogo, un pastor que escribe un artículo que se llama Avergonzados por los milagros, donde él empieza a hacer ver cómo muchas veces nosotros los que conocemos al Señor creemos en los milagros de la Biblia, pero cuando nos viene una situación en donde tiene que haber una intervención médica o cualquier cosa, nos avergüenza decir, oremos para que Dios haga esto. Sino es más fácil, o sea, se estila más parecer muy intelectual y decir, muy bien, analicémoslo. Y él dice, oramos no para ver un milagro, sino oramos para que Dios guíe las manos de los médicos, que es lo más seguro.
Y recuerdan ustedes que él también entrevistó, Lee Strobel entrevista a un doctor que había sido sano de un tumor cerebral. Pero le dice, pero mira, no publiques mi nombre porque en la universidad donde doy clases están a punto de darme una mención honorífica y eso me podría afectar. Imagínense eso. O sea, cómo el enemigo también puede utilizar nuestro deseo de ser reconocidos, nuestro deseo de sonar intelectuales para dejarnos dejar de tener la expectativa o que dejemos de tener la expectativa de que Dios pueda hacer un milagro. Recuerdo que un tío político mío fue sano de los riñones. Mi papá oró por él y entonces se le activaron los riñones. Y él estaba sorprendido y agradecido con Dios. Y él dijo lo siguiente, es que nosotros oramos, y él decía en la iglesia donde él asistía, seguros de que nada va a pasar. Pero ellos oran seguros de que algo va a pasar. Y esa es la diferencia de la fe, ¿verdad? Orar creyendo que algo va a suceder. Y no es que el resultado sea garantizado, no es una fórmula matemática. Yo mismo tengo oraciones muy personales que el Señor no contestó o no ha contestado. Y eso no me desanima de seguir confiando en el Señor. Yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, Señor, si dijiste no, tú eres más sabio que yo. Precisamente la actitud de Jesús en Getsemaní. Padre, pasa a mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y era la petición más personal, más importante de Jesús. Y el Padre, la respuesta es no. Y nosotros debemos llegar con esa confianza que decía Guillermo, con nuestro Padre Celestial, Señor, yo quiero esto. Si dices no, pues no hay problema. Si dices sí, qué lindo, estoy feliz. Pero esa fe, esa confianza en el Señor debe estar premeditada, preestablecida. Pase lo que pase, Señor, sigo confiando en ti, ¿verdad? ¿Sabes qué se vuelve valioso en este contexto con el libro? Yo estaba leyendo aquí el subtítulo. Un periodista investiga la evidencia de lo sobrenatural. Digamos que hubiera sido como un libro interesante si Lee Strobel viene, entrevista a Ronnie, entrevista a la mamá de Ronnie y a todos los pastores y así por todo el continente, pastores que han visto milagros. Hubiera sido un libro muy valioso, muy inspirador, pero desde esta perspectiva de periodista es como él va a analizar los hechos, ¿verdad? Entonces se va con la gente que está totalmente en contra, con el cuate aquel de la revista. Sí, Sherman. Incrédulos o no, o escépticos. Y se va y los entrevista a estos. Entonces al final es como que la verdad salga, ¿verdad? Él después da su opinión y sus conclusiones, pero que la verdad salga y pues tal vez ese es el momento que tenemos nosotros, tal vez el momento que tenemos hoy, que hemos estado leyendo por un tiempo este libro, de llegar a nuestra conclusión, pero no solo una conclusión para decir, sí, mi opinión sobre los milagros es esta, sino, pues, ¿qué puedo hacer? Tal vez tengo mis dudas, pero voy a dar un paso de fe. Al final, ¿qué perderíamos, verdad? Si la situación ya está ahí, no perdemos nada, pero si empezamos a caminar en fe, nuestra vida podría ser completamente diferente en los siguientes años. Nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y reforzando lo que decís, Fernando, Lee Strobel era ateo. Y de repente su esposa empieza a asistir a una iglesia. Él dice, ¿cómo va a ser? No puedo estar casado con una cristiana, aleluya, etc. Entonces él dice, la amo tanto, pero lo que voy a hacer es, mejor voy a investigar y le voy a demostrar a mi esposa que la están engañando. Entonces empieza a estudiar la resurrección de Jesús. Él dijo, ahí le voy a demostrar que la está engañando. Empieza a estudiar, pero él dice algo. Por mi vocación investigativa no podía empezar con un sesgo. Entonces tuve que empezar de cero. Bueno, voy a estudiar esto sin sesgo. Vamos a ver si realmente es cierto. Y cuando él termina su estudio, se da cuenta, no puedo negar la resurrección de Jesús, y él termina convirtiéndose. O sea, hablando de esa honestidad intelectual. De hecho, Fernando, te quiero decir que cuando empezamos, a mí me tocó leer los primeros capítulos cuando hace esa entrevista con este escéptico Sherman. Yo así como, ¿cómo me ponen este capítulo? Pero como bien decís, era parte de lo que había que hacer, era exponernos a cómo lo ven los que no creen, los argumentos. Por ejemplo, esta Margaret Ho, los argumentos que ella presenta, él los reconoce y dice, tiene razón, pero eso no quiere decir que no se pueda dar un verdadero milagro. Sí. Ajá. No, ¿Cómo estás tú? Yo quisiera preguntarle, ¿cómo estás tú a este punto? ¿Tienes esa honestidad intelectual para decir, bueno, me voy a exponer a realmente creer que Dios puede hacerlo?
¿O tienes un sesgo desde el inicio y no lo has querido soltar? Y fíjese que a la par de esa expresión viene otra parte que es fundamental, y es que tenemos que tener una dosis alta de sencillez y humildad. Así es. Porque Jeremías dice, clama a mí. Para clamar se necesita humillarse y estar con un corazón completamente derrotado, porque ¿cómo podemos aclamar? O sea, el que clama es porque está suplicando algo, y entonces Él nos dice, si clamamos a Él, Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, pero necesitamos esa dosis de humildad, de sencillez de corazón para reconocer que nosotros en nuestra capacidad y nuestra inteligencia no podemos, aún así la estemos viendo que está pasando algo que va en contra de mi oración. Yo tengo que seguir clamando aún así. Y eso implica sencillez y humildad para poderlo seguir haciendo. Y mire, qué lindo lo que está diciendo Guillermo, porque de repente el milagro no ha acontecido porque necesitamos todavía aprender otros principios espirituales, ¿ya? Y por eso dice el Señor, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que un error que podemos cometer es saltar muy rápido a la conclusión de decir, es un aguijón en la carne y ya Dios me dijo que no me lo va a quitar. ¿Has visitado el cielo como para tener la afirmación? Sería mejor seguir clamando y diciendo, Señor, hay algo que no conozco, porque es ahí donde hacemos los descubrimientos espirituales. Y a mí me gusta retarme, soy pastor en una iglesia, he visto milagros, pero yo sé que hay todavía cosas que debo seguir aprendiendo, descubriendo de parte del Señor, y solo se va a lograr estando ahí en la batalla, y te invitamos a estar con nosotros en esa batalla. ¿Qué tal si oramos? María José, tú podrías dirigirnos en palabras de oración. Habrá personas con una petición delante de Dios, necesitando un milagro, sea de sanidad, económico, una reconciliación familiar, de protección. Y necesitamos clamar al Señor por ese milagro. Gracias, Padre. Hoy estamos delante de ti, sabiendo y reconociendo que tú eres un Dios sobrenatural, que eres un Dios soberano y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy ponemos todas nuestras peticiones delante de ti, sabiendo que tus tiempos son perfectos, sabiendo que tus respuestas son perfectas también. Y quizás hay alguien desesperado hoy por una restauración familiar, por una sanidad que no llega, sino por una salud que se deteriora día con día, por una situación financiera, en circunstancias y momentos en sus vidas de una crisis tremenda. Pero yo te pedimos el día de hoy que sea tu gracia la que se manifieste, que sean tus milagros los que nuestros ojos podamos ver para poderte dar gloria a ti y reconocer que tú siempre estás presente, que tú siempre nos quieres acompañar. Si hay duda, si hay incredulidad en nuestros corazones, si hay molestia o enojo contra ti porque no hemos podido ver eso que nosotros queremos ver, hoy te pedimos perdón y entregamos y disponemos nuestro corazón y todo lo que somos para creer y confiar en que tú te manifestarás de la forma en que tú lo quieras hacer. Amamos tu nombre y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estamos en esta batalla de fe. Nosotros hemos visto milagros y hemos tenido oraciones que el Señor no contestó. Pero lo importante es seguir en esa batalla, seguir en esa confianza en el Señor. Usted no se va a querer perder el tercer segmento porque el Distrover termina de una manera maravillosa. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero le recomiendo no se pierda. Vaya con Dios. Regresamos. Vaya con Dios. Sí, eso es lo que nos dice el autor. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a nuestra propia conclusión. Por el hecho de haber sido ateo, siempre me interesan aquellas cosas que llevarían a un escéptico a admitir que se ha producido un milagro. En nuestra entrevista, Michael Shermer surgió que a él lo persuadiría el que a un ser humano le volviera a crecer un miembro que le hubiera sido amputado. Harriet Hall no piensa que ni siquiera eso sería suficiente. Al fin y al cabo, según dice ella, sería concebible que los avances de la ciencia nos dieran el control suficiente de nuestro ADN para hacer lo que ya hacen los lagartos y las estrellas de mar. Vamos a tomarnos un cafecito con esa periodista. Vamos a orar por crecen él. las extremidades, ¿verdad? Ajá. Totalmente. Bueno, las lagartijas diríamos, ¿no? Sí, Cortan la sí, cola y sí, le vuelven sí, a crecer. Los geckos. Sí, eso me recuerda una frase ahorita de la época. Vamos, pues. Entonces, ¿a qué altura establece la doctora Hall el nivel necesario de pruebas para creer? ¿Qué le parecería esto? Ella pregunta,
¿Qué tal si una gallina comenzara a hablar en inglés, aprendiera a leer y derrotara a un gran maestro de ajedrez? Dice el autor, eso es lo que dice esta Margaret Howe, que sería necesario para que ella creyera en los milagros, ¿verdad? Algo así, dice, haría que ella llegara provisionalmente a la conclusión de que algo fuera del curso extraordinario de los sucesos ha ocurrido. Algo que parece imposible de explicar sin tener que apelar a las fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, aún entonces ella no estaría demasiado dispuesta a pronunciar la palabra milagro. Es decir, decidió no creer, ¿verdad usted? Yo me reí al leer aquello. Ciertamente podía comprender la tentación de llevar el nivel de las evidencias a una altura cómicamente elevada. Para decir esto en cierto sentido, los milagros son imposibles y punto. Ahora, adelante, trate de defender su caso. La Biblia habla de nuestra tendencia humana a suprimir la verdad y a caminar por una senda distinta a la de Dios. Y yo he visto eso manifestándose en mi propia vida. Cuando era ateo, no quería que el cristianismo fuera cierto. Tenía un estilo de vida de narcisismo, embriaguez e inmoralidad, y la verdad es que lo disfrutaba. Cuando Leslie aceptó la fe en Jesús, su personalidad y sus valores comenzaron a cambiar y a mejorar. Aunque aquello me impresionaba, yo creía de vuelta a la Leslie de antes. Entonces pensé que si podía probar que era falso que Jesús regresó de entre los muertos, tal vez podría echar abajo el cristianismo. Mientras desataba mi curiosidad por ese suceso fundamental de la fe, supe que estaría perdiendo mi tiempo si enfocaba la investigación con un punto de vista prejudiciado, habiendo alcanzado ya mi conclusión por adelantado. O sea, un investigador tiene que empezar la investigación sin sesgo, y eso es lo que él se propone. Si algo me habían enseñado en mi entrenamiento de periodismo era mantener la mente abierta mientras buscaba respuestas. Solo los peores aficionados se guiaban por el lema: no dejes que los hechos se interpongan en el camino de una buena historia. En la escuela de Derecho aprendí a evaluar las evidencias y los testimonios para determinar si eran sólidos o débiles. He aquí algo que me sorprendió. El cristianismo invita a investigar. El apóstol Pablo dijo que si alguien puede demostrar que el milagro de la resurrección es una cuestión mitológica, una fantasía, un error, una leyenda o un cuento de hadas, entonces tiene una justificación para abandonar la fe. Cuando los evangelios informan sobre los sucesos sobrenaturales, no comienzan diciendo había una vez. Como empiezan los cuentos. Los cuentos de hadas. Y fueron felices para siempre. Al contrario, presentan su informe con un lenguaje sobrio, de una manera concreta y dentro de un contexto histórico que se puede comprobar. Después de casi 2 años de investigación, llegué a mi propio veredicto acerca de los milagros. Muchas veces son creíbles y convincentes y contribuyen de manera poderosa al caso acumulativo a favor de Cristo. Movido por las realidades, me uní a Leslie y seguí yo también a Cristo, a Jesús. Y la palabra milagro no tiene nada de exagerada al describir la forma en que Dios ha revolucionado mi vida como consecuencia. En cuanto al tiempo que invertí en estudiar las evidencias para este libro en particular, ciertamente fue bien empleado. Al final, mi seguridad de que tenemos a un Dios que obra milagros se ha hecho más profunda y más fuerte. Como diría un tribunal de apelaciones, el veredicto queda confirmado. O sea, hay milagros, ¿verdad? Ahora bien, dice Lee Strobel, si el cristianismo es veraz, eso quiere decir que la confianza de Shermer en un sistema de salvación basado en los méritos personales se hallaría trágicamente fuera de lugar. Solo déjeme hacer... ¿Se acuerda que Shermer dijo que él había abandonado el cristianismo? ¿Por qué? Porque él por muchas veces consideró que si era una buena persona, Dios le iba a dar buenas recompensas. Y si era mala persona, él iba a tener las consecuencias terribles. Y entonces Huguito Nájera me dice, pero eso es confiar en sus obras. Eso no es cristianismo. El cristianismo tiene que ver con la gracia. Entonces eso es lo que dice aquí Lee Strobel. Si el cristianismo es veraz, eso quiere decir que la confianza de Shermer en un sistema de salvación basado en los méritos
personales se hallaría trágicamente fuera de lugar. O sea, Shermer no era cristiano, no había entendido la gracia, ¿verdad? Él era como cualquier persona de cualquier religión. Si me porto bien, Dios me va a premiar. Con lógica. Si me porto mal, Dios no me va a dar buenos premios o voy a tener condenación. Continúa diciendo Lee Strobel, yo recuerdo haberle oído decir durante nuestra entrevista que él no creía que Dios le fuera a juzgar severamente si él trataba de vivir de acuerdo a la regla de oro, es decir, hacer a otros como queremos que nos hagan a nosotros, pero por imperfectamente que lo hiciera. Recuerdo haberle preguntado, ¿y si la norma del nivel más básico de la bondad consistiera en entregar la vida completamente al servicio de los pobres, sacrificándolo todo y llevando una existencia totalmente entregada a los demás, ¿estaría usted a la altura de eso? Bueno, me contestó vacilante. Hablando en serio, no creo que esa pudiera ser la norma. Entonces solo veamos, Shermer como escéptico dice, bueno, si existe Dios, me va a juzgar por la regla de oro. He sido buena persona y dice Lee Strobel, cuando lo entrevisté era un tipo buenísima gente, o sea, no caía mal, ¿ya? Entonces, aquí Lee Strobel le dice, pero ¿y si la norma para juzgarte es dar todo lo que tienes y vivir completamente en servicio a los demás, dar toda tu riqueza y todo tu dinero a los demás? ¿Cómo estarías con esa norma? Y entonces él dice, bueno. Lo lleva al tope, ¿verdad? Lo lleva al tope. Exactamente. No creo que esa sería la norma, ¿verdad? Así es. Y continúa el autor. En realidad, la norma es mayor aún. Es la perfección. Eso es algo que ninguno de nosotros puede alcanzar por medio de sus esfuerzos. Por fortuna, lo que Dios nos provee es su gracia. Un don gratuito por el que obtenemos el perdón y la vida eterna, todos los que recibimos con arrepentimiento y fe. Eso es lo que hicieron la muerte y la resurrección de Jesús. Pagaron el castigo que nosotros merecíamos por nuestros fallos y nuestras malas acciones. Y después nos elevaron para darnos una nueva vida con Él para siempre. Ese es el milagro más valioso de todos. Cada uno de nosotros debe formar por sí mismo la decisión de recibir o rechazar su regalo. Mientras reflexiona sobre el contenido de este libro, confío en que mantenga la mente abierta y el corazón receptivo. Tengo la esperanza de que esta promesa tomada del libro de los Proverbios le dará aliento. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Hala, qué impresionante! Miren lo que nos está diciendo Lee Strobel. Él está diciendo que el milagro más grande es que Dios cambie un corazón, ¿ya? Y Shermer estaba, como cualquier persona que no conoce al Señor, estaba confiando en sus buenas obras. Y amigos, eso no es cristianismo. Le voy a explicar, y eso es lo que está diciendo Lee Strobel. Es la perfección. Cuando usted lee la Biblia y se da cuenta, ¡hala, pero cumplir todo eso! Sí, cumplir todo eso. Pero entonces nadie podría, exactamente nadie podría. Es por eso que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Y lo que decía Fernando hace un momento, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es por eso que Romanos dice que la ley es un ayo, es un embudo que nos llega a la única conclusión de que necesitamos a Cristo Jesús. Él que fue perfecto nos dice muy bien, yo cumplí la ley, yo soy el perfecto y si tú quieres, yo te puedo cobijar. Por eso el término en el Nuevo Testamento para un hijo de Dios es aquellos que están en Cristo, porque recibir la gracia de Dios es cobijarnos bajo Jesús para recibir el favor inmerecido de su gracia. Cuando lo hacemos, algo pasa dentro, como le pasó a Lee Strobel, que cambió de ser ateo a ser un hombre que llegó a concluir, Dios existe y Él resucitó y ahora habla de Él. Ese es el mejor regalo y el milagro más grande que nosotros podríamos experimentar. Yo quisiera preguntarte, ¿has experimentado tú ese milagro, esa gracia de Dios, esa transformación? ¿O estás en un intento religioso por portarte bien y que Dios algún día pese tus obras malas contra las buenas? Siempre van a pesar más las malas, definitivamente. Solo a través de Jesús nosotros podemos experimentar ese regalo del nuevo nacimiento. Y lo interesante de lo que el autor nos relata es que nadie lo tuvo que convencer, no hubo necesidad de que nadie estuviera detrás de él tratando de convencerlo. Fue su propia convicción, sus propias conclusiones, la evidencia que él tenía delante de sus ojos lo que lo hizo seguir a
a Cristo. No hubo que coaccionar, y eso es lo que nos sucede cuando experimentamos por primera vez el poder del Señor sobre nuestras vidas. No hay necesidad de que nadie nos esté diciendo que tenemos que creer en Él, sino que el milagro que sucede cuando lo recibimos en nuestro corazón tiene que ser suficiente para seguir creyendo y confiando en Él, glorificando su nombre cuando hay sanidad o cuando las oraciones son respondidas como nosotros las deseamos, y glorificando su nombre en medio del sufrimiento. Tú vas a glorificar el nombre del Señor y para eso estás llamado. Cuando las cosas salen como tú las esperabas o cuando las cosas no funcionan como tú estabas esperando que funcionaran. Así que creo yo que si tú vas a la profundidad de tu corazón, tienes muchas evidencias de que el Señor ha hecho maravillas y milagros en tu vida. Y cuando también en el segmento, en los anuncios, algo estábamos hablando de que estaban orando por una persona que tiene más de 100 años, algo así. Sí. Y yo lo que pienso es que muchas veces oramos para que sucedan milagros porque lo que no queremos es sufrir. Entonces yo quiero que esto suceda de esta manera porque yo no quiero sufrir. Si alguien falta, si alguien fallece, si alguien no se sana, entonces también estamos siendo egoístas. Pero creo que hoy nos queda claro que la conclusión y las evidencias solo pueden estar dentro de nosotros. Y yo tengo muchísimas evidencias para seguir creyendo y confiando en el Señor. Y por eso, mientras que hablaba María José, viene a mi corazón con frecuencia lo que acontece cuando estamos pidiendo para que un hijo restaure su vida. Muchas veces nosotros tenemos que anularnos porque estamos bloqueando la luz de Dios, porque nosotros somos los que creemos que tenemos que hacer ese milagro y nosotros nos creemos Dios. Nosotros no somos Dios, queremos hacernos a un lado porque estamos tapando esa oportunidad de que cada quien llegue por su propia experiencia. Es que eso es lo que es fundamental. Nosotros no podemos venir y convertir a la gente a bibliazos. No lo podemos venir y convertir a través de estarle repitiendo y repitiendo y repitiendo. No, muchas veces necesitamos tocar fondo. Y tocar fondo es llegar a lo más bajo de nuestro orgullo y llamarse humildad de reconocer que necesitamos a ese Dios. Y si nosotros nos ponemos en medio y jugamos a ser Dios, no le damos la oportunidad a esas personas de que lo conozcan realmente. Excelente. Qué buenísimo. Yo, mientras decías eso, yo pensaba, yo debía haber sido cineasta, fíjate, debía haber sido guionista, porque tengo, tu libreto, tengo en mi vida así como varios guiones que ya los tenía escritos y es que así va a ser cuando llegue a tal edad. Pero de ahí no sucedieron. O sea, que realmente no sé si tuve que haber sido guionista, tal vez lo mejor fue que no, porque nada de eso ha pasado. Y a veces nuestro problema es más de expectativas, porque teníamos la expectativa. ¿Por qué? Porque Hollywood nos lo vendió así, que en mi vida tuvo que haber sido así y esta parte debió haber sido así. Pero eso es, al final es algo como egoísta, centrado solo en nosotros, donde van a haber elementos buenos. Seguro Dios quiere que estudiemos, que prosperemos, que avancemos, pero muchas veces, aún yendo a la iglesia, aún leyendo nuestra Biblia, aún predicando, podríamos enfocarnos tanto en nuestro libreto que creemos que de eso se trata, ¿verdad? Y que Dios tiene que ajustar todo el universo y todo lo que está pasando, toda la historia y todo el futuro a nuestro libreto que ya tenemos hecho. Y la verdad es que no funciona así, ¿verdad? Si hoy nos estamos dando cuenta, pues no funciona así. Dios tiene una historia mayor. Dios tiene una historia con un propósito mayor de redención hacia el mundo, hacia nosotros, de amor. Y aquí el autor lo aterriza así, no. El estándar es más alto, todavía es la perfección, pero eso no lo podemos hacer nosotros. Necesitábamos que Él viniera a dar su vida en la cruz por ti y por mí para cumplir esa deuda, para pagar esa deuda que no la podíamos pagar. Nos salió gratis a nosotros, pero el precio fue altísimo y Él lo pagó por nosotros. Así es. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo estás en relación al Señor en tu vida? ¿Has entregado tu corazón a Cristo Jesús? ¿Ya tienes suficientes evidencias? Y como dice el autor en el subtítulo de este segmento, cada quien tiene que sacar sus conclusiones. O sigo confiando en el Señor o dejo de confiar en Él. Podemos poner la barra tan alta como esta Margaret Hall que dice, bueno, si una gallina aprende a hablar inglés, juega ajedrez y le gana a un campeón de ajedrez, entonces voy a creer en los milagros. Puedes poner la barra tan alta como quieras, pero eso es tu decisión. O puedes decir, bueno,
a pesar de todo, yo sé que Dios ha hecho milagros en la naturaleza, en la creación, en mi vida, y me dispongo a seguirlo. Y el Señor trae a mi mente lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:19. Pablo está en prisión y él dice, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Entonces Pablo dice, de aquí Dios me va a liberar, ya sea por muerte para ir a su presencia, o ya sea que me abren la puerta de la cárcel y yo obtengo mi libertad. Pero Pablo le llama a eso mi liberación. Él no sabe qué va a pasar, él no sabe si va a morir en la prisión o lo van a sacar, pero él dice, de esto el Señor me va a liberar. Y esa debe ser nuestra confianza. No sé cuál va a ser la respuesta del Señor, pero sé que va a ser buena. Yo sigo confiando en Él. Esta vida es pasajera y lo mejor que puedo hacer es poner mi confianza en el Señor. Así que si tienes suficientes evidencias y quisieras poner tu confianza plenamente en Cristo Jesús, entonces quiero invitarte a que hagas esta oración y le digas, Señor, ya basta de resistirme, quiero empezar a confiar en ti, pase lo que pase. Si quieres hacer esa oración, hazla conmigo y dile, Señor Jesús, hoy decido creer que tú haces milagros y que yo mismo soy un milagro. Hoy me rindo delante de ti y pongo en ti mi confianza. Quiero pedirte, Jesús, que me cobijes en ti, que me abrigues de ti, de tal manera, Jesús, que yo pueda tener tu perfección y que cuando este cuerpo ya no funcione, yo pueda entrar al cielo, no por mis obras, sino por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. No por lo que yo haya hecho o haya dejado de hacer, sino por tu sangre preciosa derramada que me hace perfecto con tu perfección, que me justifica como tú quieres justificarme. Así que, Señor, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados y decido creer en ti y decido poner mi confianza en ti, sabiendo que pase lo que pase, estoy en tus manos. Tú eres mi guardador, tú eres mi proveedor. Mi vida te pertenece y tú sabes qué es lo mejor para mí. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. 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 Muy bien, demos un aplauso al Señor. Yo sé que hay varias personas en la audiencia que hoy han dado ese paso. Si usted dio ese paso de confiar en Jesús, cuéntenoslo, porque quisiéramos celebrar junto a usted acerca de lo que el Señor está haciendo. Y así terminamos entonces nuestro libro, El caso de los milagros de Lee Strobel. ¿Qué tal si damos un aplauso a toda la producción, a todas las personas que han participado en este proyecto? Es una cosa linda. Sí. Yo quisiera darle unos 20 segundos a cada uno de mis amigos. Sea más niño, cada vez dése la oportunidad a sentir esa necesidad de tener a Dios en su corazón. Genial. Dios nos ama, te invitamos a acercarte a Dios y a creer que los milagros Él los puede hacer por nosotros. Así es. María Continúa creyendo que todo lo que Dios hace es perfecto para tu vida. Y quiero invitarte a que este fin de semana no te pierdas la oportunidad de ir a decirle a Dios muchas gracias. Asiste a tu iglesia. Si te toca servir, ve a servir con toda la pasión. Si solo vas a asistir, asiste con todo. Adóralo, pon atención a lo que Él te quiere decir y me vas a contar cómo te va. Va a ser una experiencia maravillosa. Y sobre todo, quisiera recomendar, no vayas ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Vaya Bendiciones. con Dios.